Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernando Amador Chávez y este es mi proyecto integrador. A continuación, les responderé una serie de preguntas. Empecemos. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es un conjunto de operaciones, de operadores unidos de tal forma que permiten el paso de circulación de la corriente eléctrica, electrones, para poder conseguir algún efecto de luz, algún efecto útil, como por ejemplo luz, calor, movimiento, etc. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como ley de nodos, establece que en cualquier nodo de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de dicho nodo es igual a cero. En otras palabras, la corriente que fluye hacia el nodo es igual a la corriente que sale de ese mismo nodo. Supongamos que tenemos un circuito con tres resistores conectados en paralelo, alimentados por fuentes de corriente. Queremos determinar la corriente de cada resistor. De acuerdo con la ley de corriente de Kirchhoff, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. En este caso, el nodo superior toma como referencia la corriente total que entra en ese nodo. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente ecuación. I es igual a I1 más I2 más I3, donde I1, I2 e I3 son las corrientes en cada resistor. Al resolver esta ecuación, se pueden encontrar los valores de la corriente de cada resistor. Por otro lado, la ley de las tensiones de Kirchhoff, también conocida como ley de las mallas, establece que en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las diferencias de potencial, tensiones, es igual a cero. En otras palabras, la suma de las caídas de tensiones y elevaciones de tensión en un lazo cerrado es nula. Supongamos, tenemos un circuito con tres resistores, una serie y una fuente de voltaje. Queremos determinar la tensión en cada resistor. De acuerdo con la ley de tensión de Kirchhoff, la suma algebraica de las diferencias de potencial, tensiones, en cualquier lazo cerrado del circuito es igual a cero. En este caso, podemos establecer dos ecuaciones utilizando la ley de mallas. Para el lazo superior es V igual a V1 más V2. Para el lazo inferior viene siendo V igual a V2 más menos V3. ¿Qué son las fuentes de tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? La tensión eléctrica es la diferencia de potencias que existe entre un punto de origen y otro, dentro de un flujo de tránsito y la electricidad. También se conoce como diferencia de potencia o voltaje. Dentro de los sistemas eléctricos se entiende por alta tensión aquella que supera los 36 kilovoltios. Se utiliza para transportar la electricidad a grandes distancias, normalmente desde las centrales eléctricas donde se genera hasta la subestación de los centros de consumo final. La utilización de la alta tensión evita las pérdidas de energía en el sistema de distribución eléctrica. Una vez llegada a destino, la energía se transforma para obtener tensiones medias, bajas o según como se requiera. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Existen métodos populares de análisis en los circuitos eléctricos. Pueden ser, o sea, son tres. El primero es la aplicación directa de las leyes fundamentales, ley de Ohm y ley de Kirchhoff. El método de voltaje en los nodos
el método de la corriente de malla y el método de la corriente de lazo. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, carga eléctrica, en un campo electrónico intermedio. A este dispositivo se le considera un componente pasivo y utiliza en circuitos eléctricos digitales y análogos. Por ejemplo, la carga eléctrica de un capacitor es extremadamente útil para alimentar un motor eléctrico, así como también son eficientes en mecanismos que necesitan un rápido incremento de energía, como el flash de una cámara fotográfica y amplificadores de audio para automóviles. Muchas gracias por su atención.